se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre, que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cuando habla de que Jesús tuvo este momento crucial en su vida, de cómo Jesús tuvo que apartarse para orar, para clamar al Padre, porque él sabía que había un propósito que cumplir. Cuando dice la palabra que él empezó a orar, dice: se apartó de ellos y le dijo al Padre: si quieres, pasa de mí esta situación. Si quieres, evítame este proceso. Si quieres, evítame este camino. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y esa oración lo marcó todo. O sea que está bien también sentir de alguna manera miedo o temor ante algunas circunstancias, porque el Señor lo tuvo. Lo tuvo, y lo tuvo con mucha fuerza, al punto que le pide a su padre pasar la copa. Le dice: Señor, me está costando mucho. ¿Cómo nos damos cuenta que tuvo mucho miedo? Por lo que dice a continuación. Dice, versículo 44, estando en agonía. Él sintió literalmente el dolor de lo que se venía, sintió literalmente el sufrimiento que él iba a tener que pasar, y dice la palabra, y esto nos pone una muestra de lo que Jesús sintió: oraba más intensamente, porque la oración fue lo que en ese momento a él lo sostuvo a la voluntad del Padre. ¿Y qué más? Que transpiró de tal forma, su sudor se transformó en gotas de sangre. ¿Cuándo uno transpira sangre? ¿Cuándo uno puede llegar a largar por sus poros sangre? Sino cuando tiene mucho miedo, cuando tiene mucha tensión, cuando tiene mucha carga encima, ¿o no? O sea que si tenemos algo de miedo, no el gran miedo, sino algo de miedo con respecto a lo que está pasando ahora, con esto de la pandemia, del coronavirus, todo eso, no estaría del todo mal. No estaría del todo mal y no estaría del todo bien. Porque Jesús, a lo que sintió miedo, era a lo que iba a tener que sufrir físicamente, pero él inmediatamente tomó del dominio propio que Jesús tenía, de la autoridad que él tenía de parte de Dios el Padre, y la usó para someterse al propósito de Dios. Diferente a nosotros, cuando podemos caer en el error de tener ese miedo que te paraliza y que no está acompañada de esa oración intensa que te lleva al propósito. Algo así como, o sea que está bien en el comienzo sentir la emoción, la carga de sentir esa expectación de que algo viene, pero estaría mal si uno lo deja mirarse. Algo así como cuando Job dijo: lo que tanto temía, eso mismo me aconteció. En el libro de Job nos dice eso. Entonces Jesús en cierto momento reacciona. ¿Por qué reacciona? ¿Reacciona al miedo? Sí. Reacciona porque era humano. Dice la palabra que él se despojó de sí mismo y se hizo hombre para poder pasar esta prueba como hombre y como hijo de Dios. Así como usted y yo, como personas normales, pero hijos de Dios. ¿Y qué fue lo que le hizo cambiar de opinión a Jesús? Respecto al plan, sí. Dice la palabra del Señor que había un plan perfecto, ¿no es cierto? Y dice que cuando él le dijo: si puedes, pasa de mí este proceso, pero
inmediatamente él se sujetó a la obediencia de Cristo, y esto lo cambió todo, la obediencia del Padre, cuando él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahí fue donde estuvo la clave de este momento que Jesús tuvo que pasar. La fortaleza. La fortaleza que vino. Fue clave el ángel enviado por parte. O sea que cuando uno toma la decisión de hacer caso y de seguir bien en el propósito de Dios, inmediatamente Dios no es que nos deja solos, sino que envía a su ángel para que nos transmita fortaleza. Aquí se cumple la palabra cuando dice: no es con tus fuerzas, sino con el Espíritu. Y cuando ese ángel descendió de parte del Padre, descendió para darle fuerza. Eso sucede con nosotros. Cuando estamos atravesando por un momento tan difícil, o que nuestro corazón se empieza a inflar, pero de miedo, y en tu corazón sentís que tu transpiración ya no es tan sencilla, sino que ya es más dolorosa, ahí es donde nuestra oración abre las puertas de los cielos para que descienda ese ángel que el Padre permite que venga. Qué importante, ¿eh? Qué importante. Que el Señor en este tiempo envíe su ángel a aquellos que han decidido servirle de corazón, a aquellos que han decidido que más allá de que la prueba sea difícil, más allá de que las cosas estén un poco difíciles para el mundo, usted cuando toma la decisión, dice Dios, leído por mi esposa, de que el ángel es enviado de parte de Dios para darnos fortaleza. Ahora la pregunta sería, si lo trasladamos a este tiempo, ¿cómo sería esa palabra, esa fuerza de ese ángel? ¿Cómo lo traduce a este tiempo, en este formato, en este contexto? Bueno, en este tiempo muchas personas están entrando en una etapa de miedo donde se están paralizando, donde la persona está entrando en un estado como de nerviosismo, de ansiedad. Cuando los hijos del Señor aprendemos que esta etapa ya fue hecha por Cristo Jesús y que a través de esa sangre, que era su sudor transformado en gotas de sangre, anula este momento, no es que lo quita, no es que lo saca, sino que anula el sentimiento de desesperación. En este tiempo nosotros tenemos como herramienta la sangre de Jesús. Cuando nosotros decimos: Señor, aplico la sangre que derramaste en aquel monte, cuando tu transpiración se transformó en gotas de sangre, aplico esa gota sobre mi vida, inmediatamente queda anulada la ansiedad, la desesperación, y viene el ángel del Señor para darte nuevas fuerzas. ¿Podríamos hacer esta oración? Sí. Para que la gente allí pueda hacer la oración junto con nosotros. Sí. Y que la pueda hacer para que la repitan, porque muchos no conocen de esto. Muchos no saben de que el Señor pasó esa situación y que la sangre que brotó de su sudor, junto con el sudor, anula la desesperación. Claro. Muchos en el momento de la desesperación acuden a otras cosas y no a lo que realmente deberían hacer. Por favor, oramos. Te invito a que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este lugar, en este momento, yo declaro con mi boca que creo en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Hoy tomo una gota de tu sangre, la que derramaste a través de tu sudor. Esa gota de sangre la aplico sobre mi vida, y que en el nombre de Jesús quede anulado todo aquello que trae ansiedad, desesperación o miedo a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué linda la palabra de Dios. Es una oración sencilla pero poderosa. Fue la oración que Jesús hizo. Jesús dijo: en este momento tengo miedo de lo que me va a pasar. Quédate ahí. Es que me mira y me pone los ojitos brillantes, ¿sí? Entonces no te mire. Dice que el Señor dijo: en este momento estoy viendo todo lo que puede llegar a acontecer. Y el Señor decidió algo muy importante: depender del Padre. Eso marcó la diferencia. Eso permitió que el ángel descendiera. Eso permitió que luego
él cuando dice, versículo 44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, esto es muy importante, dice que vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Es muy importante entender que en el momento difícil, si nosotros no aprendemos a depender del Padre, si no aceptamos la fortaleza del ángel y si no nos levantamos, porque no nos podemos quedar tirados llorando siempre al Señor, tenemos que levantarnos y seguir, porque la vida sigue, porque muchos necesitan la palabra suya y mía, porque muchos necesitan escuchar la respuesta que Jesús nos dejó. Pero dice que encontró a sus discípulos durmiendo a causa de la tristeza. ¿Se da cuenta lo que puede hacer la tristeza en un corazón? Dormirte, enfriarte, distraerte, desenfocarte del propósito que el Padre estableció para tu vida. Por eso la Biblia dice, mirad bien, no vaya a ser que crezca una raíz de amargura y por causa de esa raíz de amargura hagas tropezar a otros. Es decir, que cuando nosotros los cristianos decimos que estamos tristes, que estamos mal, que estamos llorando, que nos estamos quejando, se duermen, terminamos adormecidos por entero. Y por ende se duermen los que necesitaban la palabra. Y si usted va y le predica a alguien, en realidad, ¿qué palabra está llevando? Si usted no ha dejado que el ángel le fortalezca, porque esto no se trata, porque mucha gente se escuda en la frase de ¿qué le voy a decir si yo no estoy bien? No estás bien porque no has aceptado la fortaleza que viene de parte del ángel del Señor, porque ningún hijo del Señor queda postrado en tierra, porque ningún hijo del Señor queda en un pozo de tristeza o de desesperación. Esto es una cadena, ¿verdad? Es una cadena donde la oración abre la ventana de los cielos, donde la oración es respondida por nuestro Padre, porque Él escucha. Él escucha nuestra oración. Y mientras más oras, mientras más le clamas al Señor, más llega nuestra oración. Importante, ¿no? Entender que mucha gente hoy está durmiendo porque nosotros no le transmitimos la palabra, porque nosotros no dejamos que el Señor nos ministre esa fortaleza que viene de parte de su ángel. Ahora, la cuestión es que podemos traducir la palabra ángel, y la palabra ángel es enviado, y enviado puede ser tu pastor, en este caso yo, mi esposa, o puede ser también uno de tus líderes. Cuando tu líder te da una palabra, cuando tu líder te trata de fortalecer, deja que el Señor te ministre esa fortaleza, porque las palabras que son dadas con sabiduría, dice la Biblia, son como medicina para el cuerpo. Mírate, ese proverbio es interesantísimo porque dice que cuando alguien da una palabra de aliento y de fortaleza, son como medicina para los huesos, medicina para el cuerpo. Hoy, si usted está sintiendo alguna necesidad, usted deje que le ministren, permita que ese ángel, que ese enviado, llegue hasta usted. Por eso es necesario orar, como dice mi esposa, y rociarse, llenarse, pasarse toda la sangre de Jesús sobre la vida, para que no tengamos que sufrir lo que sufrió el Señor, porque dice la Biblia que Él llevó nuestras maldiciones para que nosotros fuésemos de bendición para otros. ¿Ven? Así que, qué importante entender que otros dependen de nosotros y otros están durmiéndose, porque habla de discípulos. Así es, habla de líderes. Del líder y de los discípulos. Del discípulo, que cuando el discípulo no acompaña al que va al frente, no acompaña al que va a la cabeza, toma riesgo de dormirse y de perder, de cumplir el propósito de Dios, de perder la bendición. Luego dice, para terminar este versículo, en el 46, les dijo, ¿por qué dormís? Una pregunta muy fuerte viniendo del Señor, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Él venía de salir
de la tentación. Él venía de vencer la tentación. ¿Saben cómo la venció? Estando en oración, dependiendo del Padre, clamando al Padre y recibiendo la fortaleza del ángel del Señor. Qué importante, ¿no? Entender que Dios nos ha enviado a alguien siempre. Nunca estuviste sin una palabra, siempre alguien fue y te dio la palabra. Y mucho más en este tiempo donde tenemos líderes y tenemos pastores que siempre están pendientes de sus ovejas. En nuestra iglesia tenemos esto de que siempre nos pusimos desde un comienzo que a quien Dios ama, Dios corrige. Ese hijo que tanto ama a Dios lo termina corrigiendo. Entonces todos tenemos una forma de hacer las cosas en Extendiendo el Reino San Juan. Todos sabemos que nos vamos corrigiendo para ir mejorando y ser mucho, pero mucho mejor de lo que ya somos. Que seguramente usted está creciendo en el Evangelio, pero usted necesita entender que tiene que dejar que ese ángel le fortalezca. Ese enviado de Dios llegue a su casa, ese enviado de Dios le mande un mensaje y usted pueda tomarlo para su vida. Fíjese que yo le voy a hablar de algo pegadito a lo que mi esposa estuvo explicándonos por la gracia de Dios, porque tiene una gracia especial. Es hermosa mi esposa y porque es mi esposa. La pastora de la iglesia es la mujer más hermosa y más buena que he conocido en este mundo. Usted no le diga a nadie que me golpea. Pero, ¿cómo es que...? Es mentira, no vayan a creer eso, por favor. El Señor le bendiga. Me gusta molestarla. Los que me conocen saben que lo hago y lo hago porque la amo y le necesito. Vamos a leer en el libro de Salmos. Yo le voy a pedir que me acompañe. En el libro de Salmos, capítulo 18, versículo 6. Esto habla un poquito también de justo ese momento que el Señor vivió en ese huerto de Getsemaní y tuvo que vivir esta situación. Dice la Biblia en el Salmos 18, 6, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz. Escuche bien, dice la Biblia: Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó Él. Estamos en un tiempo donde Dios está corrigiendo a la humanidad de las cosas que están pasando. Entonces, como dijo mi esposa, es necesario llegar a ese clamor. Mucha gente cree que orar hace un tiempo rapidito y pedirle algo al Señor, y la Biblia nos dice: en mi clamor, dice en el versículo 6, dice: en mi angustia invoqué al Señor. Es un clamor. Cuando usted está en esa situación, es un clamor a su Padre Celestial, al único que es nuestro Padre, al único que es nuestro Dios, al Señor de señores, al único que nos puede dar la victoria. Y dice que Él me oyó, Él oyó la voz de usted cuando usted le clamó de esa forma. Y vamos a pasar directamente, porque empieza a decir los juicios que venían sobre la tierra. Y en el versículo 16 del capítulo 8 dice: me envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Escuche, este virus que se ha extendido en el mundo es más fuerte que usted, pero el Señor envía ayuda de lo alto, escuche, y lo toma y le saca de ese lugar. Y dice en el versículo 18: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Dígalo conmigo, yo le voy a pedir que ahí donde está, diga: Jehová siempre fue mi apoyo. Eso es lo que dice su palabra, eso es lo que dice que el salmista declaró en un momento de angustia. Y, sí. Cuando dice me asaltaron, sí, es el momento de mi quebranto. Sí. ¿A qué se refiere? Normalmente cuando las personas están en una situación de angustia, una situación de desesperación, los espíritus enviados de las tinieblas
buscan la forma de desviarnos desde el propósito que Dios nos puso. O sea, te arrebatan, te roban no solo el amor de Dios, no solo te roban y te arrebatan la felicidad, sino que también te quieren desviar. Es decir, que el miedo es una de las herramientas que Satanás usa para asaltarte en el momento del quebranto, en el momento que parece más difícil. Se viene todo encima. Es cuando uno decide que el miedo entre en su vida, no solo entra el miedo, sino que empiezan a rodearlo sus enemigos. Los enemigos vienen y tratan de arrebatarte todo lo que te ha quedado, porque así es Satanás, él no deja heridos. Él trata de destruirte, él trata de matarte, él nunca juega con las personas. Eso es lo que mucha gente no puede entender en este tiempo, que el diablo no juega a tener una batalla con nosotros. El enemigo siempre ha intentado destruirnos por completo. Él no está tratando de sacarte algo, ¿no? Él cuando ve una puerta abierta, él entra y te arrebata todo, pero todo, absolutamente todo. Por eso es necesario entender que el clamor, la oración y todas estas cosas que el Señor estipuló en su palabra, debemos hacerlas. Porque en nuestra familia, como dijo mi esposa recién, los discípulos de Jesús estaban dormidos mientras el líder, o sea Cristo, estaba sufriendo esa batalla. Por eso es necesario que hoy usted entienda que muchos dependen de usted. Usted no puede dejar una puerta abierta, no te puedes dormir en este tiempo, no puedes tomarte un descanso, no puedes decidir, decir, me voy a tomar un tiempo de Dios, porque el diablo no deja ningún herido. El diablo, hasta que no te vea de rodillas destruido totalmente, no va a parar. Para responderle la pregunta a mi esposa. Continúo con la lectura. Dice que el Señor más Jehová fue mi apoyo. Dice, y luego dice algo importantísimo con respecto a los que continúan con el propósito. Más allá de que usted haya estado pasando un mal momento, si usted toma la decisión hoy de seguir adelante como lo hizo Jesús, tomó de su sangre y dijo, yo voy a seguir con el propósito, pasa en esta copa, pero hágase en mí tu voluntad. Entonces esa sangre que cayó sobre todos nosotros cuando Jesús dejó que brotara sangre junto con su sudor, nos hace que nosotros entendamos que podemos continuar. Acá está la cosa más bonita que puedo decirle con respecto a los que continúan. La vida no es así de fácil, como muchos lo dicen, que todo se acabó, que una vez que uno tiene al Señor, escúcheme bien, el Señor nos da la fortaleza, como dijo mi esposa, para seguir adelante, pero hay un premio para los que siguen adelante. Ya. Dice la Biblia que es la primera vez que escucho y leo en la palabra de Dios que dice que el Señor premia a alguien. Mire, dice, versículo 19, me sacó, después de que decide el salmista entender que su apoyo era el Señor, dice que me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y aquí viene el versículo 20 y dice, me gustaría que lo leyera mi esposa, el versículo 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Mire usted qué importante que es cumplir con lo que el Señor nos pide. Que el Señor premia a los que deciden levantarse, a los que deciden no seguir durmiendo, a los que deciden no voy a tener miedo, yo no voy a ser como los demás. Porque en este tiempo hemos visto cómo están transmitiendo miedo por todos lados. Usted tome la gota de sangre del Señor, la que brotó con el sudor, y siga hacia adelante. Y yo les recomiendo que lo haga con la palabra de Dios. Y se va a dar cuenta que Dios le ha premiado. Dios le va a premiar y le va a sacar de la angustia, y dice, y te va a llevar a un lugar espacioso. Dejarás de estar en esa cueva, en ese lugar de dolor, para pasar a un lugar de bendición, a un lugar donde puedas plantar, donde puedas sembrar. O sea que una cosa nos lleva a la otra. Exacto. ¿Cómo sería la cadena para llegar a que Dios nos recompense? No el hombre, Dios nos termina
dando un premio con nuestra actitud. Exacto. La actitud. Aquí hay algo. La actitud y las buenas obras. Porque mucha gente dice, bueno, me lavo con la sangre de Jesús y sigue en su propia vida. No es así. La Biblia dice que Dios le premió, fíjese en el versículo 20, dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Hay un punto y coma y dice, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. O sea, cuando dice de mis manos, habla de obras. Cuando uno está limpio de manos es porque sus obras han sido agradables a los ojos de Dios. Entonces no es solo lavarse con la sangre de Cristo, declarar que Dios lo libra, sino que también tiene que haber justicia, tiene que haber un tiempo de oración, de búsqueda, tiene que haber comunión con los hermanos, tiene que haber comunión con la familia, tiene que ver también con un momento, un tiempo de intimidad con Dios y con la familia. En otras palabras, tiene que ver con nuestra fe en acción. Exactamente. Como Pablo lo dijo en todos estos capítulos que hemos podido ver cada jueves, hoy estamos tocando un tema especial y particular que es un privilegio para mí poder compartirlo con mi esposo, que él me acompañe y yo acompañarlo a él, ¿sí? En este tiempo. Pero como nos ha enseñado el Señor en el libro de Hechos, como Pablo también se encontró en diferentes momentos donde los que le rodeaban le decían, Pablo, no vayas para allá porque te va a ir mal, Pablo, no vayas a aquel lugar porque te van a encarcelar, ni a aquel lugar porque te van a acusar. Y Pablo les dijo, ¿qué hacen quebrantándome el corazón si yo sé cuál es el propósito que Dios ha puesto en mi vida? Yo sé qué es lo que tengo que hacer. Y Pablo fue recompensado. Él fue premiado por esa actitud valiente, esa actitud determinante de seguir, de levantarse y seguir. ¿Cómo se asemeja la palabra exactamente a este tiempo? Exactamente. Pablo es uno de los mejores ejemplos, junto con Jesús y todos los apóstoles. En su momento tomaron la decisión de que a pesar de que sus vidas estaban en peligro, ellos tomaron la decisión de seguir y no faltar al propósito de Dios. Yo el domingo decía que mucha gente pervierte sus propios caminos y les decía, no lo hagas, porque el Señor en su infinita sabiduría te puso un camino a seguir y te puso un propósito divino. Tú eres muy importante para los demás y mucha gente no lo puede entender, dice, no, yo soy solo, a mí nadie me necesita, y no es así. Tú tienes un motivo específico, un propósito específico por el que estás aquí. No estás aquí porque el aire iba por todos lados, no. Tú estás aquí para poder salvar a otros, para poder sacar de la depresión a otros. No estás para estar infundiendo miedo, diciéndole a la gente, usted todo esto es malo, no. Dios te dice hoy que si le invocas en tu angustia, Él te va a saber responder y te va a premiar cuando te levantes. Que no te quedes en la rebeldía, que no te quedes en esa actitud de yo no voy a hacerlo porque yo no quiero. No te quedes en eso, porque hay gente detrás de ti que te está esperando, que te está necesitando. Eso es muy importante. Yo, mire, se lo puedo decir en la Biblia con un versículo bíblico para que usted lo pueda entender. Es un versículo muy conocido por los hermanos y por todo aquel que le gusta leer la Biblia. Es un versículo que siempre nos da aliento, pero muchos les gusta leer solo la parte que conviene. Por eso es que hablamos y ahora vamos a combinar las dos palabras con este versículo. Escuche bien, mi esposa habló de tomarle la sangre de Cristo, del primer derramamiento del Señor ahí en el huerto de Getsemaní, para que podamos salir de esa angustia, ¿verdad? Y que podamos tomar la mejor decisión para que el Señor envíe su ángel y nos fortalezca. Y yo le acabo de hablar de buenas obras. ¿Estamos bien hasta ahí? La sangre y las obras. Y note usted cómo se lo vamos a terminar a esto, que es muy importante para que usted lo tenga todos los días pendiente. Mire, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. La Biblia dice que en el tiempo de la tribulación van a haber pestes, van a haber angustias, van a haber terremotos, van a haber muchas cosas que van a azotar la tierra y la gente.
Pero hay una palabra que nos golpea muy fuerte, de la cual muchos cristianos se han tomado mucho tiempo, pero no le han prestado atención como debe prestarse. Miren, mi esposa habló de la sangre, ¿verdad? Leamos la primera parte. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Yo le hablé de las buenas obras y de las manos limpias. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ahí está el testimonio, las buenas obras. Que no es solo lavarse con la sangre de Cristo y bueno, yo sigo haciendo lo mío. No es así. Tienes que dar un vuelco. Tienes que cambiar tu vida, tienes que arrepentirte, tienes que volver a empezar y tienes que tomar la decisión de levantarte de ese pozo, de levantarte de ese pecado, como hablaba mi esposa, de tomar la decisión de cumplir con el propósito que Dios puso en tu vida. Entonces, la sangre es tomar la decisión para tener testimonio. Y aquí viene lo más interesante, porque esto es lo que los cristianos normalmente con el tiempo decidieron que lo querían dejar de lado porque no era el tiempo. Mire, este es el mejor tiempo para entregar tu vida al Señor. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los verdaderos cristianos tienen este sentido de que toman la sangre, cambian su actitud y vienen a tener testimonio y empiezan a menospreciar sus vidas por el Señor. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia, y no veré ninguna oscuridad. Dijo el salmista, yo veré la luz y no veré oscuridad porque el Señor me ha dado libertad. Dice, muchos son los que buscan mi vida, muchos son los que vienen en contra de mí, pero de todas ellas el Señor me va a librar. Dice, muchos son, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. O sea, cuando yo le digo que menosprecie su vida hasta la muerte, no es un acto de irresponsabilidad. Le estoy entregando la llave para su bendición. Estoy diciendo, deje de valorar las cosas que no tienen valor. Entréguele al Señor su vida y se va a dar cuenta que lo va a usar y lo va a bendecir. Es muy cierto como el Señor nos está hablando en esta noche. Poner en orden lo primero que es Dios. Cuando aprendemos a depender del Padre, vamos a ver las circunstancias de otra manera. Si aprendemos a confiar en la sangre de Jesús, vamos a tener las herramientas necesarias para vencer la angustia y la tristeza. Si aprendemos a orar intensamente, como decía mi esposo, un clamor, invocando el nombre del Señor, vamos a recibir la fortaleza que viene de parte del ángel del Señor. Y si aprendemos a obedecer a la palabra de Dios, habrá recompensa, habrá beneficios, habrá grandes bendiciones para nuestras vidas, cuando entendemos que lo primero es el Señor y las cosas que son de Dios. En este tiempo tenemos que actuar con prudencia, con precauciones, con cuidados, pero no moldearnos al sistema que se nos quiere imponer a base de miedo. No moldearnos a un sistema que te quiera hacer dudar de lo que Dios puede hacer en este tiempo. Hoy podía compartir una conversación donde le decía a una discípula, el miedo te paraliza, el miedo neutraliza la acción, te quedas quieto y no avanzás, te estancás. Por lo tanto, hoy el Señor nos llama a vencer el miedo, a vencer la tristeza, a vencer la duda y ponernos en acción. En este tiempo se cumple la palabra del Señor, donde tenemos que ser valientes, esforzados, donde tenemos que ser determinantes a predicar el Evangelio del Señor. Amén. Dice la Biblia que cuando uno, como dice mi esposa, está paralizado por el miedo, es porque perdió el amor. Cuando uno tiene amor, el miedo desaparece. Dice el libro de Juan, una de las cartas de Juan, dice, y el amor echa fuera
al fin. El Señor nos dice en su palabra claramente que el amor que Él nos tuvo en la cruz del Calvario, que Él nos tuvo cuando estuvo en la tierra, echó fuera el temor que tenía Él de los dolores que le venían a su cuerpo, ese cuerpo azotado, ese cuerpo lastimado, ese cuerpo que fue molido por nuestras rebeliones. Escuche bien, es necesario entender que estamos hechos para poder ser un sacrificio vivo delante del Señor, un sacrificio agradable y acepto. Un sacrificio con temor no es agradable, un sacrificio con amor es muy agradable al Señor. Cuando uno entiende que tiene que dar su vida por los demás, que tiene que dar su vida por su prójimo, que tiene que dar su vida por Cristo. Este es un día especial porque ya me estoy quebrando. Lo que pasa es que me acuerdo de las cosas que yo viví cuando no tenía al Señor y me doy cuenta que Él no tuvo ningún miedo de salir a la calle por mí. En un momento donde Él lo estaban por lastimar y cortar en pedazos con un látigo, de clavarle una lanza, y todo eso Él lo sabía, pero Él no tuvo miedo ni tuvo temor de salir y de hacerlo igual por mí. Y muchas veces nos dejamos intimidar por estas cosas. Dios tiene el control de tu vida y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice el versículo. Yo te voy a pedir que allí donde estás hagas esta oración conmigo, levantes tu mano al cielo y puedas declarar juntamente conmigo esto: Señor Jesús, yo acepto tu voluntad, acepto el poder de tu sangre en mi vida y acepto, Señor, que necesito estar en comunión contigo. Y ahora, hoy, Señor, con todo mi corazón, yo puedo declarar que he vencido por medio de la sangre del Cordero, por mi testimonio y porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Que el Señor les bendiga mucho. Le dejo con mi esposa para que dé el cierre. Amén. Entender que somos una iglesia fuerte. Usted tiene a su familia ahí en su casa, alrededor de su mesa, dígale: somos una iglesia fuerte. Somos una iglesia fuerte. Que no nos vamos a detener por circunstancias, no nos vamos a detener por dolores o por miedo. Yo le invito a que avancemos como iglesia, que avancemos como familia. No tenga miedo. Así como decía mi esposo, el amor echa fuera el temor. Algo que hemos aprendido es que el amor del Señor nos da seguridad. El amor en el matrimonio te da seguridad. El amor en la familia te da seguridad. En la iglesia te da firmeza. Necesitamos el amor del Señor para enfrentar cualquier circunstancia.